Bueno, como contó Marga, esta mañana estuvimos en Virrey El Pino, allá por los pagos de alguna gente que anda por acá, ministrando en la iglesia de... Ah, ahí estabas, te buscaba, no te contaba. La iglesia del pastor Gastón Baza. El pastor Gastón Baza vino al camino del Señor allá por el año 2007, hace unos 18 años atrás, en una congregación que nosotros plantamos en el año 2005, en el barrio de Mataderos. Primero, sí, en Mataderos, porque era Lisandro de la Torre. Ahora la congregación está acá nomás, está en Montiel y Caguazú, ahí donde está el Club Brisas. Esa iglesia, ese pastor, salió de nosotros. Yo lo ordené al ministerio pastoral, y Gastón era recién convertido cuando nosotros estábamos preparando, ayudándolo al pastor Baza a armar su equipo de colaboradores, porque siempre fue esa mi inquietud, mi intención, que un pastor solo no puede hacer mucho. Entonces necesita tener un equipo, personas que empiecen a compartir con él las inquietudes de lo que es llevar adelante un ministerio. No importa el tamaño del ministerio, solo no podés hacer nada. Entonces, trabajando en eso, aparece este chico, Gastón Baza. Tengo dos. Tráeme unos maní también. Y claro, recién convertido, venía a la escuela de líderes, no entendía nada. Hablábamos, porque estuvimos enseñando cosas profundas, el mundo espiritual, acerca de la venida del Señor. O sea, temas que eran importantes para prepararse para las preguntas que las personas te van a hacer. Entonces él me contaba que al principio evitaba venir los martes, porque se iba con un montón de cosas que no entendía y tenía cierta vergüenza, reticencia de preguntar, pero perseveró y siguió viniendo a las reuniones y se siguió sentando ahí y empezó a entender un poquito más y un poquito más. Hoy es pastor. Hoy es una persona que está pastoreando una iglesia, una congregación hermosa ahí en Virrey del Pino, él y su esposa preparados. A veces no nos damos cuenta de las pequeñas cosas, ¿no? De repente, como dijo hoy Ezequiel, una palabra, hay algo, ¿no? No es todo, tal vez no es todo. Nosotros los pastores venimos con la inquietud de que todo esté bien, de que funcionen bien los músicos, funcionen bien los aparatos, de que la palabra sea excelente, que las sillas sean cómodas, que la luz esté buena, que todo esté bien. Hacemos un esfuerzo importante, como a veces un cocinero que pone la mesa, ¿no? Y quiere que haya de todo, que esté todo, y que la gente se alimente bien y diga qué rico aparte. Y tenemos esa vocación de servir, porque Jesús preguntó un día, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que le sirve? Bueno, mayor es el que se sienta en la mesa, ¿no? Es el que se sienta a comer. Usted va a un restaurante, se sienta y lo atienden. Y a veces no se entiende eso y pareciera que nadie va a un restaurante a hacerle un favor al mozo. Va a comer, ni va a quedar bien con nadie. Va porque tiene una necesidad insatisfecha y necesita alimentarse. Y lo mismo es la iglesia. Venimos y estamos aquí, somos iglesia, porque tenemos necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos necesidad de que las cosas funcionen bien. Tenemos necesidad de que todo funcione. Entonces, hay una carga espiritual que tenemos mayormente los pastores por el éxito de los hermanos. O sea, queremos que te vaya bien. O sea, es nuestro deseo que cada oración sea contestada. O sea, no hay cosa más maravillosa para un pastor que tener el testimonio de que hemos orado o hemos ministrado una palabra de Dios y esa palabra de Dios ha sido contestada, ha tenido una respuesta de parte del Señor.
Y de eso quería hablarles hoy, pero voy a necesitar que me alcance el teléfono Marga o alguien, porque creí que estaba sincronizada con la tablet y no está sincronizada, así que voy a tener que predicar con el teléfono. ¿Por qué? Porque hay personas que pasa el tiempo y no reciben lo que están buscando. No obtienen lo que están buscando. En el caso de una enfermedad, bueno, a veces suele ponerse muy crítico el tema. Necesitamos ese, sí. ¿Está apagado? No, te aprendí. Veo lo que es la modernidad, ¿no? Tengo el mensaje en el teléfono. En el momento en que nosotros buscamos al Señor, el que busca con un premio, con una expectativa en el galardón. Así dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se acerca a Dios, en primer lugar, debe creer que hay un Dios. Y en segundo lugar, que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, que sin búsqueda no hay premio. No es que Dios va a intervenir en tu vida de una manera invasiva, sin que se lo pidas, sin que te prepares. Y ahí es donde está el problema por el cual algunas personas no pueden recibir nada de parte de Dios. Y quiero hablarle de esas cosas hoy. Porque la más fácil es decir, bueno, no recibe porque no tiene fe, ¿sí? Ajá, ok. Y el hermano te dice, sí, yo creo. No, pero la fe es una búsqueda activa. Yo quiero explicarte cómo es esa búsqueda activa para que entiendas, para que te puedas ubicar en qué situación estás. Número 1, para poder recibir algo de parte de Dios, hay que oírlo primero. La fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Todo aquello que yo pido a Dios, basado exclusivamente en mis sentimientos y en mis conocimientos, es una ilusión. Pero todo aquello que yo oigo de parte de Dios es una promesa, por lo tanto es una esperanza. Entonces Dios no cumplirá. Dios no es un ilusionista, no es alguien que va a tratar de convencerme de lo bueno que es Él. Es su naturaleza. Pero muchas veces nosotros armamos en nuestro pensamiento una expectativa, una idea que no salió del corazón de Dios, que no hemos oído de Dios. Hemos oído a nuestro corazón, y la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, es decir, tiene una tendencia al egoísmo, tiene una tendencia a victimizarse, tiene una tendencia a ponerse en una situación que no nos mantiene en una buena relación con el Salvador, con el Señor de nuestra vida. Jesús dijo, Juan capítulo 15, verso 7, algo simple: si permanecéis en mí. ¿Cuál es la diferencia entre un toque y una permanencia? Entre una visita y una permanencia. Entre un evento, entre un suceso y un proceso. A veces hay cosas que se pueden hacer instantáneamente, pero otras cosas tienen un tratamiento y una evolución. Y Jesús está diciéndole a los discípulos, no le está diciendo a gente que no tenía fe, ni a gente que no tenía santidad, ni a gente que no conocía al Señor. Le está diciendo a los discípulos, a sus compañeros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis palabras permanezcan en vosotros. Hoy hablaba esta mañana con los hermanos de Virrey del Pino. Les pregunto, ¿a qué vienen a la iglesia cada semana? Yo sé que a ustedes les pregunto eso y ustedes ya algunos ya saben. ¿A qué viene a la iglesia cada semana? ¿A impresionarlo a Dios? No lo va a impresionar. Venimos porque tenemos
una necesidad, ¿no es cierto?, de tener una relación con Dios. Pero básicamente, venir a la iglesia es una oportunidad para tomar decisiones. A la casa del Señor hay que venir a decidir cosas, porque la palabra que va a ser ministrada es una palabra que va a marcar un destino. La obediencia o la desobediencia a esa palabra es la que determina por qué camino vas a andar. Cuando la palabra de Dios es hablada y es de Dios, no cuando es una idea, un refrán o una cosa que suena bien, pero cuando la palabra es de parte de Dios, Dios te está hablando. Y por supuesto que Él tiene una expectativa respecto de qué vas a hacer con lo que te dije. Si usted lee el libro de Malaquías, ¿cuántos saben que hay un libro que se llama Malaquías en la Biblia? Hay como 4. En el libro de Malaquías, al final del Antiguo Pacto, dice que Dios prestó atención a ver qué decían cada uno con su compañero después de haber oído la palabra de Dios. Léalo, por favor, capítulo 4, el final. Dice, entonces Dios, después de haber hablado, ¿no?, miró a ver qué hablaban entre ellos, a ver lo que cada uno decía con su compañero. Y Dios dice, tráigame un libro de memorias, voy a escribir acá. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a escribir? Y dice, voy a escribir acá, dice Malaquías, ¿quiénes son mi especial tesoro? Porque entonces en el futuro, dice, te volverás y podrás darte cuenta quién es el que sirve a Dios y quién no le sirve. ¿Comprende que oír hace una diferencia? Yo soy de una época donde ibas a la iglesia, los jóvenes, todo el grupo de jóvenes. Yo fui pastor muy joven, pero en la iglesia había un grupo de jóvenes que en realidad tenían mi edad, no eran más jóvenes que yo. Yo era la edad, pero yo era pastor y ellos no. Entonces había conmigo cierta como rivalidad. Yo me llevaba bien y le caía bien a todos los viejos de la iglesia, a todos los hermanos viejos, a los que ya estaban doblando el codo. Y los jóvenes venían y te planteaban, vos dijiste, era interesante, te negociaban el mensaje. No es tan así, era una frase muy común. O sea, en la palabra de Dios las cosas son, porque Dios es el yo soy. No hay tan así como o así como no. Cada vez que vos ves que el Señor se presentaba, Él decía, no temas, yo soy. O sea, no temas porque mi naturaleza es la respuesta a tu problema. Si estás enfermo, no temas, yo soy Jehová Rafa, tu sanador. ¿Entiendes? Si no tenés con qué ofrecerle sacrificio al Señor, no temas, yo soy Jehová Jiré, tu proveedor, ¿me entiendes? Es su naturaleza, su nombre refleja lo que Dios es. Pero si vos no podés oírlo y no podés permanecer en Él, sino que venís en búsqueda de algo instantáneo, entonces es muy difícil que puedas recibir algo de Dios. ¿Cuántos conocen de la historia de cuando Jesús le dio de comer a 5.000? Yo hago una pregunta. ¿Por qué Jesús le dio de comer a esos 5.000? Nada más que porque tenían hambre, porque había mucha gente con hambre en ese tiempo. Porque lo habían escuchado todo el día. Habían demostrado interés, habían puesto escuchar la palabra de Jesús por encima de alimentarse. Habían priorizado el oír, porque habrán tenido hambre muchas veces durante el día. En cualquier momento podían haber dicho, bueno, vamos a comer y después volvemos, ¿no es cierto? Como acá alguno no aguanta el culto, se va a comprar galletita, se va a comprar una gaseosa, papa frita, no aguanta 2 horas. Eutico se cayó por la ventana porque Jesús
porque Pablo predicaba largamente y después cuando vos lees ahí en el libro de los Hechos que Eutico fue resucitado, lo sentaron de vuelta adentro y dice que Pablo predicó hasta el otro día. Imagínense si había algo que podía interrumpirlo a Pablo en la prioridad de predicar la palabra. Es decir, la fe es por el oír, es un llamado a que escuches. Tenés que escuchar la palabra de Dios. Tiene que entrar en tu corazón. Mire, todo es así. A veces dice, bueno, no, pero lo que pasa es que yo escucho con la mente. No, bueno, con la mente primero se escucha, ¿sí? Incluso cuando uno lee palabras que escucha en su mente. O sea, no tenemos directamente una capacidad de escanear lo que está escrito y convertirlo en unos y ceros. No, pasa por una palabra hablada. Incluso a mí me gustan las películas viejas que cuando uno leía una carta escrita por otro, la carta era con la voz del que la había escrito, ¿no? Es decir, Dios te está hablando cuando estás leyendo la palabra. Pasa por tu cabeza y es necesario oír. ¿Querés comer? Oír. ¿Querés sanar? Oír. Jesús nunca iba a un lugar y rompía y decía, acá vengo a sanar a los enfermos. No, Él estaba predicando la palabra, enseñando y, dice, sanando las enfermedades del pueblo. Número 1, oír. Número 2, ¿por qué algunas personas no reciben algo de parte de Dios? Porque desconfían de que Dios realmente los ame tanto como Él los ama. Es decir, como sus amores personales son relativos y no incondicionales, le trasladan ese carácter a Dios. Cuando éramos chicos decían, no te quiero más, ¿no? Te portabas mal y te decían, no te quiero más. Y decían, bueno, me quiere más. Y llorabas porque no te querían más, ¿sí? Pero hay personas que no han sido queridas. Hay personas que han sufrido el desprecio. Hay personas que han sufrido el abandono. No es fácil una persona que ha sufrido un abandono tener una relación donde no tenga temor de que lo vayas a volver a abandonar o a descuidar. Existe una desconfianza, ya esto me lo hiciste una vez, o ya me lo hicieron, y tenemos cierta tendencia a generalizar el comportamiento de los demás, pero no podemos meter en esa bolsa a Dios, porque Él no es así, porque no es que Dios ama, Dios es amor, es su carácter. Es su naturaleza. Él te ama incondicionalmente. Activé Siri, porque es el teléfono. No podemos desconfiar. ¿Cuántas veces le he predicado acerca de las que venían a hablarle a Jesús? Un leproso, dice Marcos 1:40, vino un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le contestó Jesús? Sí, quiero, ser limpio. ¿Cómo no voy a querer? Entiende que Él es el Señor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo Él no va a querer que su obra sea perfecta? ¿Qué padre quisiera ver a su hijo? No es la forma. No me acuerdo si fue el domingo pasado aquí o en otro lugar, porque yo estoy por todos lados. ¿Qué le digo? ¿Cómo le enseña usted a su hijo lo que no debe hacer? ¿Le mete los dedos en el enchufe para que aprenda que la electricidad es peligrosa? No. ¿Lo hace atropellar con el auto para que aprenda que hay que mirar antes de cruzar la calle? No. Si nosotros no somos capaces de hacer esas barbaridades, ¿por qué pedimos que Dios está tratando de enseñarme algo? Por eso me metió en esta enfermedad, en esta prueba, por eso Dios me endeudó. Dios me endeudó. Dios tomó los créditos. No, hermano. Por eso me echaron del trabajo. Revisemos. Trae el bar.
¿Me comprende? No podemos. El libro de Job, que es un libro de carácter, porque trata de un hombre que era muy fiel al Señor, lo vemos a Job no cuestionando, con un hambre de saber por qué le está pasando lo que le pasa. Porque si usted lee, dice, en todas las cosas, Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Vino la mujer de Job y le dijo, maldice a Dios y muere de una vez, hermano, estaba enfermo, le pasaba de todo. Y él dijo, hablaste como una mujer fatua, como si no hubieras estado a mi lado nunca, viendo que mi amor por Dios es incondicional. Nunca Job atribuyó a Dios un despropósito, pero hay personas que se acercan a Dios con desconfianza. 1 Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó en él mismo nuestras enfermedades? Mire si él sabe o no sabe lo que a usted le duele. Él la llevó primero. Él la sufrió primero. Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Esto está en tiempo pasado. Fuisteis curados, es un hecho, ha sido consumado. Entiende, todas las cosas en el Señor son instantáneas, pero luego está la relación con el Espíritu Santo, que es progresiva. Es decir, para que el Espíritu Santo pueda manifestar lo que Cristo ha consumado en la cruz, lucha contra nuestra carne, lucha contra nosotros. Porque si nosotros no le opusiéramos resistencia, si nuestra fe sea tan genuina como que aquello que dice la palabra de Dios lo creemos sin vacilar, pues entonces el Espíritu Santo no encuentra forma de resistir el poder de Dios y se manifiesta la gracia del Señor. Pero cuando nosotros escuchamos voces de demonios, cuando nosotros estamos sumergidos en el mundo, sumergidos. Hace unos días atrás, pensando acerca del bautismo en el Espíritu Santo que tenía que dar la clase del martes de la escuela de líderes, la palabra bautismo significa sumergido. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo? Porque 24/7 estamos sumergidos en el mundo. Y el mundo está bajo el maligno. El mundo está sumergido en Satanás. Y nosotros estamos sumergidos en el mundo. Es como cuando a uno lo tiran al agua y no hace pie. Y no puede respirar esa agua, se muere, se ahoga. Así el mundo nos quiere entrar por la nariz, por las orejas, por la boca. El mundo nos quiere penetrar y nosotros hacemos un esfuerzo para sacar la cabeza, para respirar el aliento de Dios, para respirar el soplo de Dios, para respirar el aire, que es lo que nosotros necesitamos respirar para estar vivos. Pero si usted se deja llevar por la corriente de este mundo, el apóstol Pablo le dice, la corriente de este mundo, el mundo lo ahogará, porque lo sumergirá y lo ahogará hasta matarlo. Pero si uno lucha por su vida, el Salvador está ahí estirando su mano. Jesús está como cuando Pedro intentó caminar por el agua y como no pudo porque el mundo, las leyes de la física, es imposible caminar por el agua. Pensó en 2 minutos Pedro y pum, se empezó a hundir. Y gritó, Jesús, sálvame. Y él extendió su mano y lo sacó. Mire, hermano, qué oración tan complicada. Mira, a veces somos tan complicados para orar. Oh Padre eterno, sálvame, es la oración más corta y más correcta y más eficaz que alguien puede decir. Clamé al Señor y Él me oyó. ¿Y qué clamaste? ¿Te quejaste? Dijiste, cómo me duele la espalda, cómo no me alcanza la plata. No, hermano, eso Él ya lo sabe. Él lo que quiere escuchar es, sálvame.
Era la esperanza, la intervención para salir de esta situación. Número 3. No podés recibir cosas de parte del Señor con amargura en tu corazón. Es necesario sacar esas raíces de amargura. La Biblia cuenta en el libro de Josué que los israelitas habían vencido en Jericó. Conoce la historia, los muros se cayeron, lo cantamos hoy, ¿no? Los muros se cayeron. Y después había otro pueblito ahí que se llamaba Jai, o Ai, no sé. Me gusta más Ai porque les dolió esa, ¿no? Y dijeron, no vamos todos, si Jericó le ganamos a Jericó, o sea, le ganamos al número 1, a este vamos, mandá la tercera. Puso la reserva Josué y lo mandó, ¿no? Y murieron 8.000. Y no pudieron vencer a un pueblo que se llama Jai. Y Jai significaba montón de escombros, es el significado de la palabra Jai. Y Josué se desesperó, dijo, ¿cómo? Ganamos con lo difícil y perdemos con los fáciles. ¿Qué somos, Boca? No, estaba muy complicado. Yo para que no sea tan serio. ¿Amén? ¿Y qué pasó? Fue a hablar con Dios. Se inclinó y Dios le dijo, no me vengas a mí a hablar de nada. Andá a revisar el campamento. Hay pecado oculto. Tomaron del anatema. Tomaron un botín que yo les había prohibido. Sembraron amargura, desobediencia. Faltaron el respeto. Y entonces Josué habló con Acán y le dijo, verdaderamente, Acán le dijo, verdaderamente, Josué 7:20, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y hice así, así, así. Sabemos que eran tiempos de la ley, no es como ahora, donde hoy nosotros, ante la confesión, practicamos el perdón. En los tiempos de la ley, la confesión traía la ejecución, porque no estaba la gracia, porque no estaba la cruz. Y la paga del pecado es muerte. En esa época, Acán no podía decir, no, pero por mí murió Cristo en la cruz porque todavía no lo había hecho. Hoy nosotros en nuestro pecado nos presentamos delante del Señor y decimos, Señor, perdóname porque vos fuiste a la cruz por mí. Remito este pecado, me arrepiento. Como la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, Juan capítulo 8. Se la trajeron a Jesús y dijeron, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Entonces Jesús agarró y empezó a escribir con el dedo en el piso, ¿no? Le hablaban de Jesús, de la ley, y él con su dedo había escrito las tablas. Lo venían a correr con la ley a Jesús. Y él escribía en el piso, seguramente habrá escrito tal vez culpable. Pero dijo, bueno, ok. No dijo que era inocente, dijo el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí empezaron, dice de los más viejos a los más jóvenes. Los más viejos nos damos cuenta que hemos metido la pata muchas veces. Y se fueron, uno por uno. Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús no te condena. Jesús no existe el purgatorio, no existe el pagar un precio. Él ya pagó el precio. Cualquier cosa, cualquier sacrificio que nosotros quisiéramos hacer, ¿qué es? Una propina aparte del precio que Él pagó. Es absurdo. No abandonamos el pecado por miedo al juicio, sino por amor al santo de los santos, para poder tener comunión con Él. Porque la salvación no te costará nada. La sangre de Jesucristo fue derramada por el perdón de tus pecados, pero la comunión con Él no podrá tener compañerismo, comunión,
si nosotros desconfiamos de Él, si nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, si nosotros no confesamos nuestros errores y nos apartamos, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice. Fíjese lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, o sea, del que ha sido justificado, puede mucho. Primero viene la justificación, luego ser oído. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabes? Se deprimía, se enojaba, sufría las mismas cosas que nosotros. Pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros es extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. A veces necesitamos que alguien nos haga volver, reaccionar de nuestros errores. Si realmente es un hermano, si es alguien que te ama, no señalará un error para destruirte, para juzgarte, para condenarte, sino para sanarte. Es como aquí nuestros hermanos que son médicos. Cuando ellos te hacen un diagnóstico, no lo dicen para que te sientas mal, sino para sanarte. Pero si no sabes lo que tenés, ¿cómo encarás el tratamiento? ¿Con qué motivación buscas la salud? Si no sabes que estás en peligro, si no sabes que hay algo que tenés que corregir. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, convicción de pecado, para que puedas hacer una evaluación de cómo estás caminando con el Señor y ser sano y ser libre. Lo mismo pasa con determinadas juntas con las que personas que a veces nos juntamos. Yo digo, hay hermanos que tienen, si existiera la mala suerte, ¿no? Yo diría, mala suerte, ¿con quién se ha juntado esta gente todo el tiempo? No existe la mala suerte. Es qué malas decisiones, cómo se busca compañeros que lo tiran para atrás. ¿Por qué no busca juntarse con personas que lo atraigan hacia el Señor, que lo levanten, que lo ayuden a crecer espiritualmente? Siempre se buscan uno más atorrante, más vago o más desviado de la verdad que él mismo. Y obviamente que si entras en acuerdo con esa gente, vas a terminar siendo peor que ellos. Entonces dice en Hebreos 12:15, mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alcanzar la gracia. ¿Cómo? Si es gratis, ¿por qué no la voy a alcanzar? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay personas que han sufrido cuestiones que no han resuelto y su relación con Dios sigue estando condicionada. Y luego pretenden que no pasa nada, pero en la relación vos te das cuenta que esa persona contamina tu esperanza y tu fe en Dios. No lo hacen porque son malos, lo hacen porque están engañados. Muchas veces se lo he dicho. Un predicador llamado Charles Finney dijo un día que el mundo está dividido en 2 clases de personas: los santos y los impíos. No hay más que esas 2 clases de personas. Los santos, que son del Señor, los escogidos, y los que se pierden, los impíos. No hay otra clase de personas. No hay una ancha avenida del medio ahí. O sos punto o banca. No hay otra. Pero que a la vez los santos, hay un problema. Que hay santos verdaderos y falsos santos.
personas que realmente tienen una relación genuina con el Señor y otros que no. Pero de esos falsos santos también hay dos clases de personas. Los que engañan a los demás, los pillos, los pícaros, los listos, los que están en medio de los santos para hacerlos caer, los lobos disfrazados con piel de cordero, falsos santos, pero esos no son los más miserables. Los más miserables son los que se engañan a sí mismos. No engañan a los demás, se engañan a ellos mismos. Por momentos se victimizan, por momentos se creen que son superiores, por momentos piensan que son los profetas súper escogidos de este tiempo. Y en ese engaño no pueden escuchar al Espíritu de Dios cuando le está mostrando que hay cosas que hay que cambiar. En esa condición es muy difícil que recibas algo de parte del Señor. Número 4, los que ponen la mira en la persona, los que hacen un culto en la personalidad. Bueno, voy a ir a la campaña de Sana Anacondia y ahí me voy a sanar. Claro, porque Dios está en la campaña, pero no está acá. Y no está en tu casa, o no está... porque ese es el hombre que tiene la unción, ese es el que tiene la gracia. El culto a la personalidad hace que muchas personas no reciban nada. Es más probable que en la campaña de Anacondia se sane un incrédulo que uno que va creyendo en San Anacondia. Que si le das una estampita de Anacondia se la guarda en la billetera y le da un beso a la mañana. El culto a la persona, Dios no tiene sustituto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y nadie más. Si usted, por ejemplo, pensara que yo puedo hacer algo, se equivoca. Porque no está en mis manos el poder hacer nada. Simplemente obedecer y predicar la palabra para que usted crea y reciba de Dios. La mujer que tenía el flujo de sangre, estaban todos los discípulos ahí. Y ella dijo, si yo me acercara lo suficiente a Jesús y lograra tocarle los flecos del manto, voy a ser sana. Porque ella había escuchado acerca del poder de Dios. Y usted sabe que Jesús ni siquiera estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Pero el acercarse, esa persona no tocó a Jesús, tocó el manto. Un burro le habló a Balaam, ¿me comprende? Un carnero estuvo trabado en el zarzal de Abraham. No podemos rendirle culto a las cosas. Un día Moisés recibió por mandato de Dios el hacer una serpiente de bronce para que los que miraran la serpiente de bronce fueran sanados. Pero después Ezequías tuvo que agarrarla y romperla y fundirla para que no le rindan culto a eso. Y lo llamó cosa de bronce. Esa cosa de bronce para los israelitas era un objeto de culto. ¿Usted sabe por qué cuando Moisés murió, Dios escondió el cadáver de Moisés? Para que no lo momifiquen y no le rindan culto, porque ellos venían de la cultura de los egipcios, donde a sus muertos le rendían culto, le construían pirámides, hermano. ¿Se imagina la pirámide de Moisés ahí pegó en el palo? Dios lo ocultó. No aceptemos cultos personales. Acá, esto pasó porque vine yo, acá el que tengo la anointing, el que mueve las aguas. Soy el ángel que mueve las aguas en el estanque de Bethesda. Ni en la bañera, hermano. Hechos capítulo 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? Ellos habían sanado a un paralítico que había estado
muchísimos años, como 18 años paralítico ahí. Y entró bailando al templo. Y Pedro, cuando vio que la gente lo aclamaba, él dijo, pará, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No, no fuimos nosotros. Tiene que estar dispuesto a darle la gloria al Señor, no al hombre. Porque si fuera el hombre y dependiéramos del hombre, Cristo vino de más, no tendría que haber venido. Seguramente ha habido hombres muy santos, pero ninguno como Jesús. Y solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dice Hechos 4. Número 5. Determinar cuándo. ¿Sabe por qué hay personas que no resuelven sus temas? Porque esperan que Dios decida en el tiempo de Dios. Es un invento evangélico, porque Dios no tiene tiempo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es eterno, es el mismo Dios. El tiempo, el problema del tiempo lo tenemos nosotros, que somos jóvenes, adultos, ancianos. Él no cambia. Entonces no existe tal cosa como el tiempo de Dios. Hoy es el día de salvación. Mire, 4 veces dice en el libro de Hebreos, en tanto que haya un día al que lo pueda llamar hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. 4 veces. Primero lo había dicho el salmista, pero luego en Hebreos 4 veces. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Hoy Dios te está hablando. No, porque mañana, el año que viene, el año que viene voy a hacer. Hoy es el día. No podés postergar tu relación con el Señor, no sabés lo que te perdés. Cuando postergás, hoy inventaron esa palabra que es una traducción de la iglesia, cuando procrastinás la solución de tus problemas. Postergás es, en español, una palabra correcta, no había por qué traer esa del inglés, ¿no? Salmo 118, verso 25. ¿Coincide conmigo que las oraciones de los salmos son correctas porque son palabra de Dios? Bueno, mire cómo ora el salmista aquí. Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ahora. ¿Por qué mañana? ¿Por qué mañana? ¿Que Dios va a tener más poder mañana? ¿O me va a amar más mañana? ¿O va a hacer algo mañana? ¿Él va a cambiar? Él no va a cambiar, yo voy a cambiar. Pero si yo estoy dispuesto, yo tengo que buscar al Señor con sentido de urgencia. Urgencia para la salvación, urgencia para la liberación, urgencia para la sanidad, urgencia para la prosperidad, urgencia para servirle, para ser útil en sus manos. No, yo cuando termine esto y haga lo otro y aquello y entonces, claro, y después me decís a mí que pusiste el reino de Dios en primer lugar. No, pero lo que pasa es que estoy corriendo detrás de las añadiduras, por eso. Porque armaste mal la agenda. Porque buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Está eso en todas las Biblias. En todas está. No, pero soy muy joven, una hermana. Tengo que dar este ejemplo que no me resulta agradable. Y un día hicimos un viaje de San Luis a Buenos Aires en un micro. Entonces el hermano mayor, que era mi pastor, o sea, éramos 2 pastores en San Luis, pastor y copastor, compartíamos el ministerio. Entonces me dice, Dani, ya que vas para Buenos Aires, ¿por qué no nos llevas, vas con mi hermana y mi mamá te va a estar esperando en la estación de Morona? Entonces, dale, digo, subila. Entonces fuimos al micro
y me empieza a preguntar, ¿y la venida del Señor? ¿Y cómo será? Y fue todo el viaje así, ¿no? ¿Y cómo va? Porque la Biblia dice que puede venir en cualquier momento. ¿Y cómo es el arrebatar? ¿Cómo nos arrebatarán vestidos? ¿Nos cambiará la ropa? ¿Nos vestirá de blanco? Entonces tenía un repertorio de millones de preguntas, pero tenía 15. Entonces me dice, que no venga ahora, porque yo todavía me quiero casar, quiero tener hijos. Le digo, bueno, está bien. Digo, eso vas a poder hacerlo lo mismo. Le digo, lo harás en el milenio, le digo en todo caso. Pero ¿sabe qué? Cristo no vino. Y se casó, y tuvo hijos, y se separó. Y la pasó recontra mal. Porque no una consecuencia de una decisión tomada por un tercero, sino una prioridad que al estar desordenada, al ponerle mucha pasión a algo que no debe estar en primer lugar, lo vas a terminar asfixiando, lo vas a terminar ahogando. En cambio, poné en primer lugar tu confianza y tu relación con el Señor. Y eso que hoy te preocupa y eso que hoy te agobia, entonces Él lo tomará en sus manos. Eso es confiar. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son de los salmos de mis preferidos. Los salmos que con mi papá hacíamos guerra de salmos, ¿no? Él me tiraba uno y yo le tiraba otro. Y él me decía, confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él hará. Me acuerdo una vez que, hoy lo contaba esta mañana, yo quería entrar a trabajar en una empresa. Me encantaba esa empresa, quería trabajar ahí. Porque había conocido un gerente de esa empresa y me había contado lo buena que era. Y justo salió un aviso en el diario pidiendo un gerente para el servicio al cliente, que era lo que yo hacía. Pero el aviso decía, queremos el mejor gerente de servicio al cliente. O sea, era muy atrevido el aviso, ¿no? Y ellos estaban buscando que la persona que escribiera fuera atrevida, ¿no? O sea, que dijera, bueno, el mejor soy yo. Y escribí el aviso, imprimí el currículum en esas impresoras que había antes, la Epson 810, con agujerito en la hoja. Escribí el currículum, hice la carta manuscrita y ese día no me sentía bien, estaba como engripado. Entonces fue Marga personalmente a la empresa a entregar la carta en la recepción para que llegue primero, ¿no? Y se ve que Marga preguntó si ya habían venido muchas cartas. Marga fue, habló con la recepcionista, vengo acá por el aviso. Ah, sí, muy bien, que ya. Che, ¿entraron muchas cartas? Como 100, le dijo, no sé, 100, más. Entonces cuando vino y nos contó, vino mi papá a verme a mi casa. Estábamos tomando unos mates con el viejo y le digo, y me dice, ¿escribiste a la empresa Lombí? La empresa se llama Lombí, una empresa buenísima. Sí, le digo, le escribí a Lombí, pero viejo, le digo, son como 100 los que escribieron. Y él me dijo, ¿y cuántos tienen el Espíritu Santo? ¡Apa! Hay una enorme diferencia, hermano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? En los lugares donde te mueves, tal vez vos sos el único. Tal vez en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, sos el río de Dios, sos la fuente de Dios, que Dios va a usar para moverse en ese lugar. No lo pongas un dique, hacelo fluir. Y por supuesto trabajé 9 años en esa empresa. Me tomaron. Porque ¿quién era el que tenía el Espíritu Santo? Se ve que era el único. Número 6. Saber lo que querés. ¿Cómo podés ayudar a alguien que no sabe lo que quiere? Un día te plantea una cosa. Tratá de ayudarlo y el otro día te plantea otra cosa. Y lo que te plantea destruye lo otro. Y vos y si sos medio atrevido a esos que te dicen, ¿y cómo anda tal cosa? Y le preguntás, el tipo ya cambió de idea,
te hace ole, ¿viste? Me dice, no, porque voy a anotarme en la universidad. Y después, dentro de un mes, vos te acercás y decís, che, ¿cómo va el tema ese de la universidad? No, ahora voy a estudiar esgrima y danza clásica. Te vuelve loco. No sabe lo que quiere. ¿Y cómo Dios puede ayudar a alguien que no sabe lo que quiere? Es importante determinarse, ponerse firme en qué es realmente lo que quiero y poner eso, Señor, esta es mi prioridad, buscarte a vos y esta es mi aflicción. Este es el problema que quiero y necesito resolver. No me distraigo, me tengo que enfocar, tengo que concentrarme. Miren, la luz de los tubos fluorescentes es un montón de frecuencias. Nosotros vemos blanco, ¿no es cierto? Pero son un montón de frecuencias diferentes. Si a un tubo fluorescente yo consiguiera, mediante algún dispositivo, física del segundo año, hacer que todas esas ondas fueran coherentes, eso se llama láser. Eso perfora el acero. No es que tiene más poder, tiene coherencia, tiene enfoque, todas con la misma longitud de onda, todas iguales, impactan de una manera que pueden perforar el acero. Son ondas, ¿me comprende? Ondas electromagnéticas. Entonces, cuando nosotros tenemos 500 millones de cosas en la cabeza, es importante hacer un pequeño repaso de cuáles son nuestras prioridades. Yo sé que algunos no lo hacen, pero está muy bueno tener un cuaderno de oración. Anotarse, enfocarse, qué es lo que le estás pidiendo al Señor. Y después tachar la respuesta. Pero tener un enfoque y ser coherente y consistente, altas, bajas y modificaciones. ¿Me entiendes? Porque hay ciertas cosas que han sido respondidas. Yo llevo cuadernos de oración. Me sorprendo cuando veo cosas que pedía. Porque ahora me parece, ahora que ya es fácil, pero en ese momento eran algo que yo buscaba intensamente. Y luego Dios me lo concedió. Y ahora lo mirás desde este lado y decís, al final no era tan complicado. Mudanzas, cambios de trabajo, cuestiones de salud, muchas cuestiones, pago de deudas. Yo evito endeudarme por todos los medios, pero de repente a veces tomás, y cada vez que tomo una pequeña deuda, el Señor me dice, vos habías dicho que no te ibas a endeudar nunca más. Sufre y no llore, que el hombre macho no debe llorar. Y después Dios me contesta. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Era obvio, era un ciego, ¿no? Y Bartimeo le dijo, que reciba la vista. Después iba a decir, $1.000.000. No, que reciba la vista. Porque había algo ahí que Jesús notó en Bartimeo. Había un hombre que lo llevaban al estanque de Betesda todos los días. Porque cuando se movían las aguas era sanado. Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? El tipo le dice, sí. Lo que pasa es que cuando se agitan las aguas, no tengo quien me meta en el agua, siempre me gana de mano alguno y se mete en el agua. Excusa, hermano, ¿quieres ser sano? ¿Sabes por qué tu familia no se queda a esperar el movimiento de las aguas? Porque te trae todos los días, no pasa nada, te viene a buscar, te lleva de vuelta, no hay cambio en tu vida. Pero cuando vos querés, tu fe te ha salvado, le decía Jesús. Es decir, que en el querer algo se activa la fe. En el deseo intenso por algo santo, por algo sano, por algo que está dentro de la palabra de Dios, se activa la fe. Y por último, termino, 7.
Un cristiano es una persona que debe hacer dos cosas continuamente. Primero, estar en la presencia del Señor. No ocultarse, debe vivir en la presencia del Señor. Hemos leído muchas veces, librado a nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Si una persona que pierde la conciencia de que está delante del Señor, empieza a hacer cosas que no tenía que hacer. Empieza a pensar cosas que no tenía que pensar. Vivir delante de Él es una actitud de vida. Es decir, me levanto, me despierto y digo, Señor, acá estoy. Me voy a dormir y digo, Señor, me voy a dormir. Cuídame, dame un sueño. Estoy en su presencia. Tengo una conciencia de su presencia. Vivo delante de Él. Los profetas se distinguían porque decían, vive Jehová, el cual delante de su presencia estoy. O sea, el profeta te decía, yo soy un tipo que vivo en la presencia del Señor. Los profetas que eran desechados, el libro de Jeremías dice, ellos no estuvieron en mi presencia. No estuvieron en mi lugar secreto, no me buscaron. Por eso yo no los envié. Pero vivir en la presencia del Señor es una actitud. Usted sabe, cuando viene de visita a alguien a su casa no se comporta igual que cuando no hay nadie. No es lo mismo. Capaz que no anda en las chancletas, no anda porque hay alguien que lo está mirando, ¿sí? O cuando va a encontrarse con alguien no se prepara. No se prepara o sale como está. Con la cara sin lavar, los pelos, lo mío ya está solucionado. Pero uno se prepara, ¿por qué? Por respeto a la persona con la que va a tener comunicación. Y me lavo los dientes, no sea que tenga mal aliento, y me baño para que no tener mal olor. Eso que lo hacemos naturalmente por respeto a nuestros iguales, ¿cómo no lo haríamos por respeto a quien es más grande, más alto, más sublime, más santo? Prepararnos para vivir una vida delante de Él. No una vida desagradable delante de Él. No hacer las cosas que a Él le incomodan. No hacerlo oír lo que Él no quiere oír. No hacerle ver lo que Él no quiere ver. No llevarlo donde Él no quiere ir. Entonces eso es importante. Pero eso sí demanda un autoexamen, una revisación. Dice en 1 Corintios 11:31, termino con esto, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si tuviéramos la autocrítica, o sea, si tuviéramos la capacidad de corregirnos, es a lo que la Biblia le llama ser irreprensible. Ser irreprensible no es que es una persona que nunca hace nada mal, es una persona que se autocorrige. O sea que puede ser que alguna pata esté metiendo, pero no necesita, no se satisface a sí mismo en su error. Ni tampoco me impone que yo le rinda culto a su error. No lo milita, no es un necio, sino que es alguien capaz de escuchar a Dios, darse cuenta, sentir que algo está fallando, que no está funcionando bien. Mire, hace un tiempo el Señor me mostró que el necio no para. Cuando nosotros nos encontramos con una persona necia, no para. No para hasta que no choca contra algo que sea mucho más grande que su necedad. El necio se realimenta de su necedad al punto tal de que lo podría destruir su propia necedad. Si él está convencido de algo, aunque la evidencia muestre lo contrario, él seguirá insistiendo en eso y tratará de convencernos. Hay un montón de cosas que podría dar como ejemplo, pero ninguna es agradable, entonces prefiero omitirlo. Pero usted conocerá muchos ejemplos de personas que hacen esto. Pero no tienen autocrítica, no se examinan a sí mismos. Pablo utiliza este pasaje en el tiempo de la cena. ¿Por qué? Porque el tiempo de la cena del Señor plantea dos instancias. Primero plantea cómo estoy con mis hermanos,
¿Puedo decir con mi hermano que somos un mismo pan? Que estoy en una comunión perfecta, que no hay nada que nos divide, que somos parte de un mismo todo, que somos el cuerpo de Cristo. Discierno que con mi hermano he resuelto cualquier situación para que no haya rencores, para que no haya amarguras, para que no haya divisiones. Ahí en el pan yo pienso, a ver, ¿me estoy llevando bien con todo? ¿O estoy pensando que este no, el otro aquel, tengo... Y en medio de un pan de harina soy cebada o chicharrón? No, un elemento extraño, un agregado, una pasa de uva, diría en el pan dulce. Peor es en la aceituna, ¿no? En el pan dulce. Pero tengo que revisar eso. Y lo segundo, cuando tomamos la copa es el precio con el que fui comprado. Yo fui pagado. Cristo pagó el precio con su sangre. Yo no me pertenezco más a mí mismo, ni a nadie más. Yo le pertenezco a Él. Él está usándome como alguien que es su pertenencia. O yo encontré otras cuestiones que me distraen de cumplir ese propósito, ese objetivo por el cual Él me compró con su sangre. Y cuando yo veo que para llamarme la atención, muchas veces Él tiene que, no para enseñarme cosas, porque la palabra de Dios es la enseñanza, pero para llamarme la atención Él tiene que permitir ciertas cosas. Se corre, ¿me entiendes? Esta es la que te buscaste. Vos te la buscaste. Solamente me corro porque si yo te amortiguara esta caída, volverías a pisar la cáscara de banana, ¿me entiendes? Es necesario que esta que te la hiciste vos mismo, no que Dios te mete en prueba. Él no prueba a nadie, ni es probado de nadie, ni tienta a nadie, ni es tentado de nadie. Eso dice Santiago. Pero Él no evitará en tu desobediencia que tu siembra no tenga una cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará, dice Gálatas 6, ¿sí o no? Es mi Biblia sola la que dice eso. Entonces cuando pasa algo, tiene que ver con algo que nosotros hemos hecho antes, o que alguien hizo antes. Lamentablemente, a veces cuando somos niños, son nuestros padres los que hicieron cosas antes. O determinados ámbitos donde nos movemos, de ciertas culturas. A veces cuando hablo con los muchachos que viven en barrios de emergencia, digo, esa cultura del barrio, ustedes la tienen que sacar del corazón. No pueden convalidar esa cultura de la violencia, esa cultura de mi casa no puede quedar sola porque casa sola es donación. O acá se puede entrar solamente hasta las 11 de la mañana, después de las 11 de la mañana todo el que entra es donación. Esa es una cultura que a veces yo veo que se mete en la congregación. No en esta, gracias al Señor, por ahora, no sé. Que vengan todos los que quieran venir. Amén. Pero nosotros debemos examinar si estoy caminando, si entregué lo que fue comprado. Si entregué lo que fue comprado. ¿Fuiste comprado a precio de sangre? Si es cierto, levante la mano. ¿Y entregaste la mercadería? Vamos a orar al Señor. Por eso cuando una persona viene, decimos, entregó su vida al Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque Él ya la había comprado en la cruz hace 2000 años atrás. Lo que hizo fue entregarla. Lo que hizo fue decir, bueno, esto que fue comprado, hoy lo entrego. Lo mismo hacemos con nuestros niños. Cuando nace un niño,
Él también fue comprado. ¿Por qué lo presentamos delante del Señor? Señor, esto es tuyo. No está en condiciones de arrepentirse de pecado, de ser bautizado, porque es un bebé. Pero sí lo presentamos con respeto diciendo, Señor, esto es tuyo, nosotros te lo vamos a cuidar. Pero es tuyo, porque fue pagado por precio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Este es el momento de examinarse también cuando oramos. Si estás sintiendo que hay algo de esto que yo pude comunicarte hoy, que es necesario revertir, este es el momento de hacerlo. Porque el oír viene primero y el poder de Dios viene después. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos amas como nadie nos ha amado jamás. No es cuestión de hombres, de personas, es tu amor que se expresó por nosotros derramando tu sangre en la cruz. Y el deseo de tu corazón, Señor, es que nosotros como hijos tuyos podamos experimentar la profundidad, la anchura, la altura de tu amor. Esa era la oración que hacía el apóstol Pablo y también es mi oración. El deseo de mi corazón en esta noche es que cada uno de los que están aquí en esta noche y aquellas personas que estén bajo su influencia puedan experimentar las dimensiones de tu amor. Cuánto tú los amas, con la profundidad con la que tú los amas, con el precio enorme que pagaste por ellos, para que sepan que sus peticiones, sus anhelos, los que están fundamentados, Señor, en tu palabra, no te pasan desapercibidos, sino que tú también estás soñando para que ellos reciban lo que tú conquistaste, lo que compraste por medio de tu sangre en la cruz. La vida eterna en primer lugar, pero también todas las cosas que son añadidas a los que buscan el reino de Dios y su justicia. El carácter de Cristo que traerá fruto sobre ellos: amor, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Un carácter transformado a imagen y semejanza del Señor. Y luego la comunión del Espíritu Santo para que tú puedas decir, como se decía de Abraham, que era un amigo de Dios, que estamos en comunión contigo, que somos tus amigos. Y entonces se abra tu palabra y tu revelación, porque tú dijiste: ya no les voy a ocultar más nada, ustedes ya no son mis siervos, son mis amigos. Si obedecen, si hacen lo que yo digo, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Luego dijo: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. ¿Sabe lo que significa eso? En mi nombre no significa una fórmula mágica, significa que Él nos ha instruido qué pedir, que Él nos ha dado una orden de qué debemos pedir. Vamos en su nombre a pedirle al Padre algo. Y dice: háganlo en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos en esta noche por los que están enfermos, oramos por el papá de Sebastián. Ahora mismo, desde aquí, nos ponemos de acuerdo a enviar una palabra de salud. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tú estás aquí en este lugar, pero estás también con él ahí, Padre. En el nombre de Jesús, sea sanado, Padre. Más allá, Padre Santo, de cualquier situación, tú tienes poder para levantarlo.
Oramos por los enfermos, oramos por los que están necesitando un nuevo trabajo, por la economía, por la finanza, oramos por la familia, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada familia sea un santuario donde tu presencia traiga plenitud de gozo. Padre, Sama Karalamai, Shevaradamai. Por nuestros niños oramos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros padres, por nuestros ancianos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos para ser llenos del Espíritu de Dios. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Shebadai, para ser testigos. Oh, Rabakandaramai, para que haya poder de Dios en nuestras vidas. Por eso, mientras adoramos ahora al Señor, vamos a estar orando por cada uno de los que tiene una necesidad y una petición delante del Señor. Si se anima a venir aquí adelante, mientras adoramos al Señor.